Si tienes un e-commerce en WooCommerce y ya estás vendiendo a día de hoy, pero sientes que todo depende de que tú estés pendiente del WhatsApp, de Instagram, de Telegram, del email o en general del móvil, este vídeo es para ti. Porque el problema no es que no tengas pedidos, el problema no es que no te esté entrando gente y el problema ni siquiera es que no tengas un buen producto. El problema es que no tienes un cierre bajo control y eso es muchísimo más peligroso de lo que realmente parece. Y te quiero hacer una pregunta muy simple y es, si mañana dejas de contestar mensajes durante 48 horas, ¿cuánto dinero estarías perdiendo? Y no hablo de anuncios, no hablo de tráfico y no hablo de visitas. Hablo del punto exacto donde realmente se deciden muchas ventas en el sector del e-commerce, sobre todo en aquellos mercados donde la confianza todavía pasa por la conversación, bien sea por WhatsApp, Instagram, Telegram, email, soporte comercial, postventa, seguimiento, porque la mayoría de tiendas de WooCommerce no pierden dinero por las visitas, por falta de visitas. Pierden dinero porque es lento, es desordenado y depende de la disponibilidad o de la memoria de alguien. Y quizá ese alguien seas incluso tú, porque respondes cuando puedes, haces seguimiento si te acuerdas, buscas el pedido de forma manual entrando en el panel, copias y pegas enlaces, revisas el stock manualmente, explicas el método de devolución una y otra vez, reenvías fotos, te mandan audios y en ese momento no lo puedes escuchar y lo tienes que escuchar más tarde e incluso se te olvida, te preguntan por una talla y tienes que acudir a revisarlo. Y mientras haces todo eso, el cliente está esperando. Y cuando al cliente le das tiempo para esperar, el cliente compara. Y cuando compara, muchas veces acaba comprando en otro sitio. Y ese es el problema real. No es que te falten mensajes, sino que cada mensaje depende demasiado de personas. Y eso en 2026 ya no es una forma para escalar tu WooCommerce. Porque si tu cierre depende de la disponibilidad humana, no hay una estructura de cierre, sino que es una operativa reactiva frente a todo el trabajo que va llegando. Y esto es exactamente lo que hoy te quiero enseñar. No te voy a enseñar un bot cutre ni una solución superficial. No te voy a hablar tampoco de una automatización como si fuese un accesorio. Te voy a enseñar cómo pensar en el cierre como una arquitectura. Una arquitectura de cierre automatizado que convierte conversaciones en procesos medibles. Y cuando conviertes conversaciones en procesos medibles, pasan 3 cosas muy importantes. Respondes más rápido, conviertes mejor y la tercera, que es la más importante de todas, es que por fin puedes delegar sin perder el control. Porque el gran sueño de cualquier dueño de e-commerce no es solamente facturar más, sino no vivir atrapado dentro de toda la operativa del e-commerce, sin estar todo el día pendiente del móvil. Es dejar de sentir de que cada venta depende de ti. Y esto es justamente lo que vamos a hablar hoy. Te voy a explicar dónde está verdaderamente el cuello de botella del e-commerce, cómo funciona la arquitectura bien diseñada, qué piezas tiene, qué errores evita, por qué hace que suba la conversión sin tocar nada del tráfico y cómo saber si tu tienda necesita implementar esto ya o si todavía estás mirando el problema equivocado. Porque sí, el contenido importa y sí, la adquisición importa, los anuncios también importan, pero da igual cuánta gente entra aquí en tu embudo, da igual que vengan de anuncios, de redes, si al final el cierre sigue siendo caótico. Y de esa forma realmente no es como vas a llegar a escalar, sino amplificar este problema que tienes. Si quieres el mapa completo de esta arquitectura y los flujos exactos para tu e-commerce, los tienes en el primer enlace de la descripción. Y si quieres que te diga en qué parte de tu tienda se está muriendo el dinero, reserva una llamada estratégica en el segundo enlace de la descripción. Y ahora vamos a lo importante. Vale, y ahora vamos al primer punto. Lo primero que quiero que entiendas es que el verdadero cuello de botella casi nunca está ni en el plugin, ni en el tema, ni en el servidor, ni como te he dicho antes, ni siquiera en el producto. Está en el cierre. Y esto te lo digo porque la mayoría de los dueños analizan su negocio de la forma equivocada. Miran la web, el ROAS, el CTR, CPM, mejoran el diseño, pero no miran con suficiente profundidad lo que pasa en la conversación final. Y me estoy refiriendo al punto en el que ya mostró el cliente una intención de compra. Y eso es gravísimo, porque una visita más en la web es una posibilidad. Un clic es una posibilidad de compra, pero un mensaje, en cambio, es una oportunidad caliente. La clave aquí es que el cliente ya mostró interés. Es como alguien en clase que ya levanta la mano, ya tiene interés ahí. Es alguien que ya tiene un interés, pero que dijo, necesito una mínima seguridad adicional y por eso escribe. Y la mayoría de veces ese es el motivo por el que escribe. Y si esa seguridad no llega rápido, de forma clara y con contexto, pierdes esa venta. Insisto, el producto no es malo, el precio no es malo y el problema no es tampoco que el cliente no encaje, sino que el problema está en que llegas demasiado tarde.
Y aquí aparece una idea clave que quiero que se te quede grabada. Y es que la mayoría de e-commerce no tienen un problema de volumen, tienen un problema de estructura. Y lo repito, la mayoría de los e-commerce no tienen un problema de volumen, sino de estructura. Porque pregúntate esto, si mañana por la mañana te levantaras y los mensajes que recibes al día se te duplicaran, ¿podrías gestionarlos? Si mañana en lugar de entrar 20 conversaciones te entran 100, ¿qué pasaría? ¿Podrías responder igual de bien a esas 100 personas? ¿Harías el mismo seguimiento a esas 100 personas? ¿Resolverías igual de rápido las objeciones a esas 100 personas? ¿Sabrías diferenciar cuál de esas 100 personas está más caliente a la hora de la compra? ¿Tendrías claro quién necesita un enlace de compra? ¿Quién te preguntó por el envío? ¿Quién te preguntó por una devolución? ¿Quién abandonó un pago? ¿Quién necesita un recordatorio? ¿Y quién necesita escalar ese problema a un humano? Yo creo que la mayoría no. Y entonces en ese momento es donde aparece el caos. Un caos silencioso, un caos que no siempre se ve en el panel, pero que sí que se nota en la caja. Porque vender no es atraer atención, sino vender es cerrar con estructura. Y mientras el cierre siga siendo manual, siempre vas a tener un techo. Da igual si vendes mucho o si vendes poco. Da igual si haces anuncios o no haces anuncios. Y da igual realmente si tienes un equipo. Si tu cierre depende de la disponibilidad manual, tu negocio siempre va a tener un límite operativo. Vamos ahora al punto número 2. Uy, me había divertido. Punto número 2. Vamos allá. Y aquí vamos a hablar de qué es realmente esta estructura de cierre. Mucha gente que escucha esto piensa que es un chatbot y no lo es. Una estructura de cierre no es un chatbot. El bot es una pieza y la arquitectura es el sistema completo. Una arquitectura de cierre es el conjunto de procesos, datos, reglas y automatizaciones que permiten que la conversación avance de una forma ordenada desde la intención del cliente hasta el cierre, sin depender totalmente de la intervención humana, pero sin perder la calidad, ni el contexto, ni el control. Dicho de una forma mucho más simple, es un sistema que convierte una conversación en una venta. Y para que esto ocurra bien, el sistema tiene que ser capaz de hacer varias cosas. Esas cosas son, tiene que leer el contexto, tiene que entender la intención, tiene que saber por qué producto está preguntando el cliente, tiene que tener información sobre el stock, el precio, variantes, el envío, política de cambios, de devoluciones, además también del estado del pedido si es que ya existe uno. También resuelve objeciones y también, obviamente, actúa como un humano en cuanto a la forma de hablar. No es una centralita. Tiene que saber cuándo cerrar una venta, tiene que saber cuándo hacer un seguimiento y, cómo no, escalar a un humano cuando se le escape de las manos, no sé cómo abordarlo, por ejemplo. Y es que este último punto es muy importante, porque una buena arquitectura nunca va a eliminar la parte humana. Coloca al humano donde realmente tiene valor. Y eso es uno de los grandes errores que la gente comete. Automatizar significa sacar de la ecuación a la persona. Y no, esto no es así. Automatizar bien significa sacar a la persona de lo repetitivo, para que pueda hacer el trabajo complejo, el trabajo delicado y el trabajo valioso. Es exactamente la diferencia entre un negocio que reacciona y un negocio que diseña procesos. Ahora vamos a aterrizar todo esto comentado en el punto número 3. Imagina que una persona te escribe por WhatsApp, te pregunta por un producto y en un e-commerce tradicional pasa esto. Alguien ve el mensaje cuando puede, lee lo que pone el cliente, va a la web o al panel, busca el producto, comprueba el precio, comprueba si hay stock y entonces ya responde. Si el cliente hace otra pregunta, pues tiene que volver a buscar de nuevo. Si pregunta por el envío, responde de forma manual. Si pregunta por devolución, también responderá de una forma manual. Si pide foto, la tiene que mandar manualmente. Y si quiere pagar, pues le enviará el enlace manualmente. Y si se enfría ese cliente, nadie hace seguimiento. O si se hace muy tarde. Y este proceso es lentísimo. Y lo peor de todo es que está lleno de microerrores. Y ahora quiero que veas esta otra opción. Aquí le voy a preguntar: hola, estoy buscando un pijama para mi bebé. Voy a colocar la cámara aquí. Vale, mira. Acaba de responder: hola, le ayudo encantada con eso. ¿Me podría decir para qué edad o talla está buscando el pijama? Así le busco el más adecuado para su bebé. ¿Habéis visto lo que ha tardado en responder? Lo que yo he tardado en colocar la cámara de aquí a aquí, más o menos, para que lo veas en la pantalla. O sea, no ha tardado absolutamente nada, son segundos. Voy a decirle que quiero un pijama con cremallera. Vale, justo aparezco aquí en el vídeo porque en el momento de la grabación, sin querer, desconecté el micro, entonces todo lo siguiente se perdió por completo. Entonces te quiero mostrar exactamente lo mismo que enseñaba en el vídeo, pero grabándolo de nuevo. Vale, justo entonces en esta parte de aquí lo que estaba enseñando en el vídeo es que lo que estoy buscando es un pijama
con cremallera para 4 meses. Entonces recibo la respuesta que dice que tiene un pijama entero con cremallera ideal para 3 o 6 meses. Informa también de que está compuesto de elastano, aportando esa información de la descripción del producto. Dice que hay disponibilidad de 18 unidades en stock y el precio es de 18,90. Ahora aquí le preguntaba qué podría cuadrarme más. También decía que la tienda esta no tiene más pijamas con cremallera y que debía de decírmelo, y así es lo que ocurre. Además del pijama con cremallera que le mencioné, tenemos bodys y otros pijamas, aunque para cremallera específica y talla de 4 meses es el más ajustado. ¿Por qué? Porque no tienen ningún otro que sea para 4 meses y pijama con cremallera. Y aquí justamente lo que hacía era otra prueba, pero en este caso no sobre información de un producto, sino sobre información de un envío. Entonces aquí me dice que mi pedido está en tránsito y el número de seguimiento es tal. En este caso explico que esta tienda ya no es de ropa de bebé, sino que se trata de muebles, y por lo tanto lo que hago es preguntarle si el envío incluye la subida a domicilio, porque muchas veces incluye hasta la puerta, y si no ya hasta dentro del domicilio. En este caso dice que sí, que confirma que el pedido incluye subida a domicilio. Y además de eso, como se trata de muebles, le pregunto también si incluye el montaje. Y ahora quiero que aprendamos por qué esto mueve el dinero de verdad. Y no en la teoría, sino en la práctica. El primer beneficio es que respondes en segundos y no en horas. Y esto parece obvio, pero no lo es. Y es que la velocidad no solamente mejora la experiencia, sino que también preserva la intención de compra. El segundo beneficio es que puedes atender más conversaciones sin contratar a más personal. Y esto es enorme, porque muchas marcas intentan crecer aumentando el tráfico y luego arreglando el cierre contratando a más equipos. Esto suele ser una solución cara y frágil con el paso del tiempo. El tercer beneficio es que reduces los errores humanos repetitivos. Links mal enviados, información incompleta, pedidos mal interpretados, seguimientos olvidados, y todo esto mata tanto el margen como la credibilidad. El cuarto beneficio es que aumentas la conversión sin tocar la adquisición. Esto es importantísimo porque la mayoría de dueños creen que para vender más hay que atraer a más gente. Y muchas veces no es así. Muchas veces lo que quieres es cerrar mejor a la gente que ya te está llegando. El quinto beneficio es que liberas espacio a tu equipo, y no tiempo teórico, sino tiempo real. Menos repetir lo mismo, menos entrar y salir del panel y menos resolver tareas repetitivas. El sexto beneficio es que puedes delegar sin miedo. Y esto vale oro, porque lo que da miedo no es delegar. Lo que da miedo es delegar en un sistema desordenado. Cuando hay estructura, delegar deja de ser un acto de fe. Y por último, el séptimo beneficio es que ganas previsibilidad. La previsibilidad es una de las cosas más valiosas en e-commerce, porque te permite tomar decisiones con menos ansiedad. Puedes invertir mejor, puedes planificarte mejor y puedes saber dónde se cae el dinero. Y ahora te quiero hablar de una cosa más que es súper clave, y es sobre el cierre y la adquisición que acabo de comentar. Y es que aquí la mayoría se equivoca. Como te he dicho antes, si tu WooCommerce a día de hoy pierde ventas en el cierre, tu prioridad no es meter mayor tráfico. Tu prioridad no es hacer más reels, ni tampoco el aumentar el presupuesto en ads. Tu prioridad es justamente arreglar ese cuello de botella. Más tráfico sobre un mal cierre no es crecimiento. Lo único que va a hacer es amplificar el problema actual que ya tienes. Así que te voy a dar unas señales muy simples, y si te pasa una o varias de las cosas que voy a decir, probablemente ya estás teniendo este problema. Si tienes mensajes sin contestar durante horas o días, si tu equipo responde de forma distinta según quién está al otro lado, si se pierde tiempo buscando información sobre un producto o un pedido, si se olvida hacer seguimientos, si la preventa y la postventa están mezcladas, si cuando aumenta la cantidad de mensajes disminuye la calidad de la atención, si no tienes un control sobre cuántas conversaciones acaban finalmente en venta, si no controlas por qué tipo de objeciones están cayendo tus ventas, o si te da miedo delegar porque sientes que si tú no miras se rompe, tienes un cuello de botella justamente en el cierre. Cuanto antes lo arregles, antes dejarás de perder dinero invisible. Porque esto es lo peor de este problema, que no es un golpe duro. Y es que nunca se va a ver como una caída brutal, sino como una pérdida con cuentagotas. De ventas que podrían haber sido y no fueron, de clientes que dudaron y no acabaron de encontrar seguridad, de conversaciones que merecían un seguimiento y no lo tuvieron, y todo esto sumado a tareas que realizas manualmente. Y quiero cerrar el vídeo ya diciendo que hay una diferencia gigantesca entre tener un e-commerce que vende y tener un e-commerce que puede vender sin ti encima todo el tiempo. La mayoría de los dueños no quieren solamente más facturación, sino que quieren libertad operativa, sin presencia constante y tener la certeza de que si mañana desconecta, el negocio no se desmorona.
Así que si después de todo esto te das cuenta de que en tu WooCommerce no te hace falta tráfico, sino estructura de cierre, entonces ya sabes dónde mirar. No necesitas seguir parcheando el problema, no necesitas responder y estar más atento al WhatsApp y no necesitas contratar a ciegas. Necesitas diseñar una arquitectura donde el cierre deje de depender del caos. Si quieres el mapa completo de esta arquitectura y los flujos exactos para implementarlos en tu e-commerce, lo tienes en el primer enlace de la descripción. Y si quieres que revisemos tu WooCommerce y te diga exactamente en qué parte de tu tienda se está muriendo el dinero, reserva una llamada gratuita en el segundo enlace de la descripción. Porque al final, en 2026, no gana quien responde más mensajes, gana el que tenga un sistema preparado para cerrarlos. Hasta pronto.